Bueno, gente, buenas noches. Nuestra asignatura se llama Principales tendencias de la pedagogía y la psicología en el sistema educativo paraguayo. La primera clase estuvimos hablando educar con sentido humano. Ayer justamente estuve en una clase de formación en una institución educativa y nos mostraron el PEI y dentro del PEI consta el enfoque de cómo educar con sentido humano, ¿verdad? Enseñar con valores, escuchar a los demás y todas las normativas que debemos de saber aplicar dentro de una institución, ¿verdad? Como corresponde, teniendo en cuenta, ¿verdad? Siempre la parte humana de cada integrante, de cada actor en una institución educativa. Y las tendencias que se habló en la clase pasada: aprendizaje por proyecto, de competencia, la enseñanza colaborativa que se debe proponer dentro de este campo, ¿verdad? Cuando hacemos trabajo de investigación, tarea, juntarle un poco a los alumnos que trabajen juntos y que colaboren entre sí, ¿verdad? Y después hoy en día lo que se está aplicando mucho es la inteligencia artificial también en la educación, ¿verdad? Y debemos de abocarnos en formarnos en eso y luego para formarle a los demás. Eso fue la propuesta de la unidad número 1. Hoy vamos a hablar de la psicología en el aula. Y siempre decimos, un docente debe ser un psicólogo. Debe entender los comportamientos que van surgiendo por parte de los alumnos. Y muchas veces nos debemos de preguntar por qué hace el alumno o tiene tal actitud. Debemos de analizar, ocuparnos de eso. Porque cuando nos comportamos de forma indiferente, puede ir deteriorando eso. Si nosotros no podemos cargar con esa mochila tan pesada, en las instituciones hoy en día están los orientadores. Está uno que específicamente esa es su función, o también en el colegio, por ejemplo, hay un orientador que desarrolla clase, ¿verdad? Que es el profesor. Y trabajo multidisciplinario también hay. De por ahí se puede proponer algunas situaciones, algunos problemas que hoy en día vemos muy frecuente en los jóvenes. Y si no corregimos eso, se va deteriorando cada día más. Y otra parte
en la cuestión del aprendizaje de las emociones. O sea que el material nos dice que y nos insta que el alumno tiene que estar, por ejemplo, contento, alegre, motivado para que aprenda, para que atienda la clase, para que se concentre en la clase. Deben estar entusiasta, motivado, curioso, que le ayude a aprender. Y debemos de proponer nuestra clase que sea así. A ver, un poco tenemos sondeo de conocimiento previo. ¿Cómo influyen las emociones en el aprendizaje? Es la pregunta para ustedes. A ver un poco qué podemos decir al respecto. ¿Cómo influyen las emociones en el aprendizaje? ¿Qué tal? Y yo creo, profe, eh, es realmente funciona, pero a mí no me gusta. Yo suelo usar con mi hijo, por ejemplo, eso y para aprender. Ujú. Y funciona bastante porque presta interés cuando él está contento, pero es porque le voy a dar después, digamos, su tablet o algo y es impresionante cómo graba, cómo entiende lo que le pones. La atención es mucho más. Y porque él está motivado, después va a recibir una recompensa, pero yo no quiero apostar demasiado a esto porque sí o sí después, digamos, tiene que tener premio, ¿verdad? Entonces sería lo ideal que entiendan que es bueno, que eso es lo que les motive, ¿verdad? Excelente. Y hay una emoción que se llama y que hay que enseñarle a los chicos, el orgullo saludable, la satisfacción por el logro. Eh, que entienda esa parte, ¿verdad? Que él debe estar contento por el logro, por el esfuerzo, por la perseverancia, por la confianza en sí mismo, en lograr un objetivo, que no espere nada a cambio. Pero es una Ay, buenísima estrategia lo que vos estás haciendo. Es bueno, pero cómo sostener eso en el tiempo. Y hay que hacerle comprender, ¿verdad? Porque más adelante no sabes qué te va a pedir. Un auto, un iPhone. Allá ese. Allá va. Bien, muy bueno realmente tu respuesta. Y quiero aportar algo más. El, la, la, las emociones, gente, son el combustible, es la gasolina que le hace mover para que alguien pueda aprender. Entonces podemos comparar, es una fuente de juego también, de inspiración para hacer algo. Es importante tener ahí. ¿Qué sentimiento suele aparecer cuando aprendemos algo nuevo? ¿Cómo ustedes se suelen sentir cuando aprenden algo nuevo? ¿Cuáles son las emociones que le vienen en la mente? Nos sentimos bien, ¿verdad?
nos Y así sentimos, mismo, es seguro, nos sentimos bien y exactamente. seguros, así mismo. Esa es una palabra muy clave también en cuanto a emoción, profe, lo que está diciendo, la seguridad que uno tiene, ¿verdad? Y cuando uno tiene seguro, es seguro de sí mismo, ¿verdad? Confianza en sí mismo, le ayuda a estar predispuesto para seguir avanzando, ¿verdad? Y eso es lo que necesitamos hoy en día, que los jóvenes avancen, que los jóvenes piensen que siempre va a poder, ¿verdad? Y después van surgiendo otras emociones como el optimismo, el entusiasmo, la curiosidad, ¿verdad? Y eh, u- actitudes como la perseverancia, por ejemplo. ¿Qué hace un buen docente para motivar a sus estudiantes? Vaya ya, pues, Jibi. Vea, parten, va. Ella ya me comporta. Y yo le comento, gente, en este punto que yo siempre trato de ofrecer un ambiente bueno emocionalmente, ¿verdad? Positivo, motivador. eh, Uno puede empezar con la motivación desde el inicio de la clase, desde el inicio de la clase, o hacer algunas dinámicas para empezar a mover el engranaje del aprendizaje, ¿verdad? A eso tenemos que apostar, porque la Seco Guazú y tú, Igna, ya comencé a amar a la gente y para que le guste también. Debe haber curiosidad de por medio también. Y nos dice el objetivo de clase, reconocer la relación entre emociones, motivación y aprendizaje. Eso es nuestro objetivo de hoy. Como introducción tenemos eh, enseñar no solo con la mente, sino también con el corazón. Apostamos, y todas las universidades están apostando hoy en día al enfoque, al educar con sentido humano eh, en cuanto a relaciones humanas, ¿verdad? Tenemos que tener empatía, solidaridad, trabajo en equipo. Eso nos hace muchas veces reflexionar, pensar y sentirnos bien, ¿verdad? Algunos grupos son muy acogedores, muy amigables y tenemos que promover eso, ¿verdad? Anila ya pensaba en meterla en solo en memorizar, que los alumnos memoricen, ¿verdad? Que los alumnos aprendan de esa forma, sino que con actitudes también podemos dejar huellas importantes en ese sentido. Las emociones influyen directamente en el proceso de aprendizaje, no tenemos ninguna duda de eso. Es así. Cuando el estudiante se siente comprendido, cuando, imagínense un poco, cuando el estudiante se siente que el profesor le está entendiendo, le está comprendiendo qué es lo que está viviendo, qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando. Cuando el estudiante muchas veces espera una respuesta por parte del docente. Y no debe ser esa indiferencia. Por eso hablábamos de las tendencias de la pedagogía, ¿verdad? En educar con sentido humano, que tenemos que escucharle a los alumnos. Y esa es la mejor medicina de todo esto. Escucharle, comprenderle, sí, te entiendo. Pero siempre hay cosas que le vas a tener que decir, ¿verdad? Pero bajo el respeto nadie lo va a tomar mal. Pero ya es en Duana y ya es en Ducuana. Y por sobre todas las cosas, si un profesor se comporta de esa forma,
logra el objetivo en el proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿verdad? Que el alumno aprenda, que el alumno realmente encuentre un camino, ¿verdad? Para crecer, para desarrollarse. Pero para eso el docente debe ser siempre el orientador, el apoyo para ir avanzando con las dificultades que tenga, ¿verdad? Y vamos a ver un poco los errores comunes en el aula. ¿Qué suele hacer el docente en este sentido que estamos hablando, ¿verdad? Ignorar las emociones del alumno. Algunas veces le vemos cabizbajo a un alumno, ¿verdad? O a la alumna, le vemos triste. Oye, pájesele y compañero, fueras a hoy cuasema, la oye, jugar su vez a la profesora. Bueno, vamos a empezar la clase. Sin mucha empatía, sin mucho entender a sus semejantes. Y debemos trabajar en eso porque la indiferencia no es algo bueno. Castigar sin comprender la causa del comportamiento. Bueno, andate en la dirección o salí de la clase. Hemos macatula alumno por algo que hizo y vos no estás entendiendo, pero ya actuaste ya. Entonces lo primero debe ser la observación, la escucha y después actuar si las normas están establecidas sobre las obligaciones que debe tener un estudiante, ¿verdad? O invaodingo. Pero primero ya poner. No ofrecer acompañamiento psicológico o contención emocional. Y en algún momento dado yo he comentado alumnos que se han acercado y han expresado que alguno su salud mental no está tan bien o está en depresión. Y por mi parte, yo escuché, ¿verdad? Después de escuchar todo, siempre trato de dar una sugerencia positiva y espiritual, ¿verdad? Porque eso es lo que nos fortalece como ser humano. Y después comunico a donde corresponda la coordinación o bienestar estudiantil para que le dé seguimiento. Y realmente siempre ayudo de esa forma y siempre me agradecen los alumnos por hacer así, ¿verdad? Por tener esa actitud, porque siempre todos vamos a necesitarnos en algún momento dado. Entonces, como ser humano, tenemos que meterlo eso en la cabeza, ¿verdad? Que y catujinas eco este día hace con eno para entender y empatizar un poco con los demás, ¿verdad? Y hey, hayan lo mitad, ya yo pa la ñane indio y grupo te lado, porque algunas veces no se upea. Y igual si sos profesional, igual si te estás bien formado espiritualmente, o sea alguna vez en la ñane indio y Irúa o ñane diablito y baby Oink. Entonces, como persona, nadie somos perfectos. Entonces, el creador es el único perfecto, ¿verdad? Para entender un poco esta parte también, cómo uno debe manejarse, ¿verdad? Cita de Goleman en el 2022 decía algo muy importante, muy apasionante sobre el aprendizaje. Sin emoción no hay aprendizaje. Sin emoción no hay aprendizaje. Porque el alumno no
no atendemos a oínere, no concentramos ahí. Y una de las cosas que el profesor debe lograr es la atención. Sin motivación no hay memoria. Si, si un alumno no está entusiasmado, no está optimista, no está su actitud de forma positiva, o el ambiente que le rodea, que influye en esa persona, no esté eh, con ese, vamos a decir, emoción, no va a suceder nada. Necesitamos motivarle a los alumnos por medio del positivismo, ¿verdad? Del enfoque, enseñar con el sentido humano, alegre, contento, y que eso le genere curiosidad también. Y a través de la curiosidad vamos creando, vamos aprendiendo cosas nuevas. Ejemplo práctico. Este es cuando uno inicia la clase, uno debe invitarle a los alumnos a expresar con su palabra o con un emoji, ¿verdad? De cómo se siente hoy, ¿verdad? Se llama rueda de emociones. Inclusive uno puede llevarlo así, carita feliz, triste, y a través de eso empezar un poco a hablar y hacer un buen ambiente. Capaz que de por ahí alguno esté triste, ¿verdad? Pero para eso nosotros estamos, para motivarle, ¿verdad? Que el estado de ánimo que está teniendo ese grupo podamos elevar y a través de eso, ¿verdad? Eh, adaptamos nuestra clase a ello con la mejor manera, ¿verdad? Si algo muy personal es, sabemos luego cómo tenemos que hacer, sacarle y hablar un poquitito y luego eh, darle seguimiento dentro de la clase, ¿verdad? Por decir, ellos tienen una tarea grupal y podemos evitar nomás eso cuando una persona no está tan bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si vos le metés en el grupo a esa persona, todos los compañeros le van a empezar a preguntar las cosas y eso es peor. Entonces, tenés la opción de decirle, podés retirarte nomás o podés decirle, quédate tranquilita y así vamos a estar haciendo hoy la clase. ¿Me entiende, gente? Se adapta a esa persona, se busca una alternativa para no hacerle seguir sin que se sienta mal. Pues vengan de psicólogo y tema de la ya puedo mío mi cosa. Estrategia para aplicar en el aula. Y muchas veces nos damos luego cuenta que es lo que falta en el grupo mismo o en otro nivel, vamos a decir, en otro curso. Y proponemos, ¿verdad? Por eso las universidades hoy en día tienen así talleres, charlas, ¿verdad? De autocontrol emocional, la inteligencia emocional, que es algo muy importante también. Y algunas actividades así de cooperación, de salir, eh, hacer un proyecto, por decir, ¿verdad? Donde podemos promover la empatía, los valores, ¿verdad? Por supuesto, para que de esa manera uno pueda eh, promover también y a través de la promoción de los valores, ¿verdad? Eh, podamos con los alumnos asimilar mejor, ¿verdad? La importancia de estos valores. Escucha activa y comunica positivamente, comunicación positiva del docente. Y yo encuentro que la escucha
activa es una capacidad que logramos asimilar que no todo tiene. Pero nosotros como docentes, ojo, debemos de tener en ese sentido, ¿verdad? Porque es necesario y es muy utilizado también. Debe ser muy utilizado en el aula. Acá tenemos un estudio de caso, dice, en una escuela de Caguazú, los docentes notaron altos niveles de ansiedad ante los exámenes. Decidieron implementar técnicas de respiración consciente y relajación 5 minutos antes de iniciar las pruebas. Resultado, los alumnos se mostraron más tranquilos y mejoró el promedio general del curso. ¿Qué otra estrategia podría aplicar un docente para ayudar a los estudiantes a manejar la ansiedad y aprender con más confianza? A ver, ¿qué estrategia podemos aplicar? ¿Qué otra estrategia podría aplicar un docente para ayudar a los estudiantes a manejar mejor, ¿verdad?, su ansiedad? Y primeramente, ¿verdad?, hay que hacer una charla sobre la ansiedad, los factores negativos, cómo se puede controlar. Y después, en cuanto a estrategia, uno puede ir trabajando por los alumnos. En mi caso, yo suelo hacer la retroalimentación y le doy los puntos, ¿verdad? Inclusive desarrollamos en la clase otra vez, ¿verdad? Todo lo que es lo más importante y rinden con mucha tranquilidad, con mucha confianza, porque están seguros ellos por medio de esa retroalimentación que a base de eso va a ser el examen, ¿verdad? Eh, Impresionante es este tema porque algunas personas, por ejemplo, cuando están por rendir y eso, eh, le empieza a venir así eh, curiosidades, ¿verdad? Sobre el examen, ¿verdad? Allá rendita, vamos, y nada. Entonces a eso tenés que orientarle otra vez, que esté tranquila, que explicarle cómo es el examen, ¿verdad? Para que se tranquilice otra vez, para apaciguar un poco como se dice, ¿verdad? Pero el tema de la ansiedad, no todos tienen, sino que hay algunas personas nada más que tienen, que padecen, y se puede trabajar, uno ya le conoce ya a los alumnos, por eso es importante que el profesor sea, eh, si no es de profesión psicólogo, que asimile el rol del psicólogo, ¿verdad? Para que haga las tareas o las actividades. Y cuando uno le conoce ya a que es ansiosa, uno le va trabajando. Me recuerdo una alumna, era muy ansiosa y de tanto de tan ansiosa era en su exposición y eso se olvidaba todo y se apuraba, hablaba todo mal. Impresionante era su comportamiento. Entonces yo le hablaba, ¿verdad? Que el tiempo va a llegar con tranquilidad, hay que manejar esto, hay que relajarse un poco. Algunos tips que, que le ayudaría, ¿verdad?
y siempre ella pedía para que sea la primera. Y yo le decía, no, vos vas a ser la última. Ahí pues, hasta que se acostumbró, yo digo, hasta que asimiló que el tiempo va a llegar, su hora va a llegar para que ella haga, ¿verdad? Y que descubra y que a través de la confianza en sí mismo, ¿verdad? Va a lograr, ¿verdad? Entonces son varios factores, también incluye lo emocional que puede repercutir en un alumno. Y a eso se le llama el artesano del ser humano, ¿verdad? Ser artesano, en moldear, al alumno. Ahí catuye y apouve. Solo con dedicación, algunas veces chatean de con ansiedad a las 11 de la noche, jamás. Profe, ¿sabes qué? Así es. ¿Sabes qué me sucedió? De la psicólogo Indemon. Entonces, uno tiene que estar predispuesto como docente y ayudarle, porque primero, en primer lugar somos seres humanos y tenemos que ser ejemplo. La conclusión de nuestro tema de hoy es lo siguiente. Nos indica que tenemos que enseñar con mucha empatía. La empatía empieza con la escucha activa. Entender un poco qué le está pasando a esa persona, qué está sufriendo, en qué situación está. Mejorar la convivencia escolar. En la convivencia es muy importante, en las relaciones humanas, de qué forma se da, ¿verdad? Fomentar el aprendizaje significativo. Un alumno ya tiene una base de aprendizaje y mejora, aprende más algo y se hace significativo, ¿verdad? Desde el punto de vista que siempre tenemos que tener en cuenta las emociones de los estudiantes. ¿Cómo vienen hoy a clase? ¿Están alegres? ¿Están motivados? ¿Están confiados en sí mismos? ¿Optimistas? ¿Entusiastas? ¿Curiosos? ¿Perseverantes? ¿Calmos? ¿Orgullo saludable? Y muchas otras cosas más. Pero para que se dé, nosotros también debemos de estar bien, debemos proponer, debemos orientar para que eso suceda. Por hoy, este es nuestro tema principal.